Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema cómo disciplinar a los hijos en bendición, 9ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, la palabra de Dios es fiel, no cambia. Por eso el que es obediente a ella tampoco cambia. Para que permanezcamos con firmeza en ella, procurando ocuparnos en buenas obras por la palabra que producen en Dios provecho y acuerdo en las relaciones con los hombres. Ahí está la gracia de Dios. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 2, verso 14, 11, 12, 8, 4, 5 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes. Y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Escucha con atención lo que Dios nos dice en boca del apóstol Pablo en la carta a Tito. Dice: quien se dio a sí mismo, ¿quién fue ese? Jesús. Se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros, para redimirnos, para librarnos de toda maldad e injusticia y purificar para sí un pueblo propio. Cuando Dios nos purifica, cuando nos da la facultad de hacer justicia a través de Cristo, en su gracia, y para hacer de nosotros un pueblo propio. ¿Por qué? Porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo. Y en su carácter, pues nos quiere hacer a nosotros un pueblo celoso de buenas obras, que con dedicación y pasión nos propongamos a las buenas obras de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado a través de Jesús, con don y facultad de obrar justicia a todos los hombres, enseñándonos, porque así como enseña Dios, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. No se trata de maltrato, escúchalo bien, enseñándonos que renunciando al pecado y a la maldad, o sea, a la impiedad y a los deseos mundanos, en los malos deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, en la concupiscencia de la carne por pasiones y placeres,
Entonces, renunciando a todo esto, vivamos en este siglo en el cual existimos, sobria, que quiere decir aplacando con la gracia de Dios para aplacar la ira, a veces de nuestros hijos o del prójimo, para que vivamos justa y piadosamente. O sea, piadosamente quiere decir con compasión del mal ajeno, con palabra sana en Dios e irreprochable, o sea, palabra correcta y perfecta, de modo que el adversario, el enemigo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, porque de eso se trata, que el mundo no tenga nada malo que decir de nosotros, no seamos tropiezo para el mundo, hermanos. Obedezcamos a Dios. Enseñen, nos demanda el Señor que enseñemos a las mujeres jóvenes, porque de eso se trata, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, jóvenes discretas, comedidas, que no estén en chismes, que sean castas, fieles a sus esposos, que sean cuidadosas de su casa, porque no solamente se trata del varón padre, sino de la mujer también, que tenga cuidado con esos hijos, para que anuncie todo error o equivocación al padre, para que entre ambos corrijan. Mujeres jóvenes buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escúchalo bien, para que el mundo no hable mal de la palabra y no hable mal de Dios. Esto habla, dice el Señor, o sea, su palabra, exhorta, aconseja y en ese consejo anima y reprende con toda autoridad. O sea, reprender se trata de convencer con razón y con toda autoridad, porque para esa autoridad necesitamos testimonio, para que así mismo tengamos la autoridad de Dios y recibamos su gracia. Termina diciendo, nadie te menosprecie, porque estamos en la gracia, en la unción del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en la autoridad del nombre de Cristo. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 1, verso del 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vuelve y nos habla Dios en boca de Pablo en la carta a Tito. Y dice que porque es necesario, cuando la palabra dice que es necesario, es muy conveniente que el obispo, en este caso el sacerdote de la casa, que es el padre, sea irreprensible. No tengan manera pues de que lo tengan que reprender por cosas mal hechas. Como administrador de Dios, porque ese padre es el que le va a administrar la palabra de Dios a esos hijos. Por eso se necesita que sea irreprensible, que no sea soberbio, no iracundo, que no sufra de rabias y de iras y de malas palabras, no dado al vino, no dado a borracheras, no pendenciero, o sea, una persona que no sea contenciosa, no codicioso de ganancias deshonestas, no engañador en sus negocios, sino amante de lo bueno en la palabra, que sea un padre sobrio, o sea, que se pueda controlar en la ira y controlar la ira a los demás,
un Padre justo, santo y dueño de sí mismo, o sea que tenga dominio propio en la manera en que no se deje convencer del mal, que sea un retenedor de la palabra fiel, o sea que tenga facultad de acordarse de la palabra del Señor, tal como le ha sido enseñada, porque acuérdate que la palabra no cambia, para que también pueda exhortar, o sea, aconsejar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, en este caso, cuando sus hijos están en malos deseos, están en errores o en equivocaciones. Escrito está en Proverbios capítulo 24, del verso 3 al 6, 24, 25 y 12. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor en boca del rey Salomón. Dice que con sabiduría, o sea, con conocimiento, se edificará la casa. O sea, ese padre va a estimular a sus hijos a la virtud, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Y con prudencia se afirmará, o sea, prudencia quiere decir con buen discernimiento. En lo bueno y en lo malo, su familia se va a afirmar, su casa. Y con ciencia, quiere decir con destreza, con la experiencia en la palabra de Dios, se llenarán las cámaras de todo bien preciado. O sea, se llenarán las salas de todo bien precioso y agradable, todo bien precioso y grato. El hombre sabio, el padre que es prudente, es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, o sea, de fuerza grande. El que tiene de fuerza grande tiene grandes conocimientos. De grandes conocimientos en Dios, tiene fuerza grande para vencer el mal. Porque con ingenio harás la guerra, o sea, tiene habilidad en la gracia para hacerle la guerra a los pecados de su familia, a los pecados de su casa. Acuérdate que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, Satanás y los demonios que influyen en malos deseos a nuestros hijos. Y en la multitud de consejeros está la victoria, o sea, en la multitud de padres que aconsejen a sus hijos está la victoria. Mira que no se trata de maltrato, sino de aconsejar a nuestros hijos para vencer el mal con el bien. El que dijere al malo, o sea, el que dijere al hijo malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán a ese hijo y le detestarán las naciones, lo aborrecerán y condenarán las naciones, porque va a ser un hijo bastardo si el padre no lo corrige. Mas el que lo reprendiere, el que lo convenza de su error, tendrá felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Si los padres dijeren ciertamente no lo supimos, porque nunca fueron a una iglesia cristiana, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso no lo entenderá Dios, el que mira por las almas? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Escucha, los padres son responsables del bien de sus hijos. Que el Señor
te siga llenando de gracia. Amén.